Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos con Dios. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros somos la iglesia. ¿A qué estamos llamados como iglesia? Este día comenzamos una nueva serie en la cual estudiaremos una de las epístolas más llenas de enseñanza, de exhortación y corrección para la iglesia de hoy. Y les estoy hablando de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Antes de empezar, yo quiero hablarles un poco referente, meterlos en el contexto histórico de esta carta a los Corintios. Fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Fue enviada desde Éfeso durante su tercer viaje misionero. Algunas de las características de la ciudad de Corintio es que Corintios era una de las ciudades portuaria estratégica en Grecia, conocida por su comercio, su diversidad cultural y su influencia filosófica y religiosa. Corintio era un centro comercial clave, lo que atraía a personas de diferentes culturas y religiones. La ciudad albergaba templos dedicados a varios dioses, incluyendo el famoso templo de Afrodita, donde la prostitución sagrada era una práctica común. Esto influía grandemente en la moralidad sexual de la ciudad. También podemos ver que las personas de Corintio valoraban la sabiduría humana y la elocuencia, lo que llevó a algunos cristianos a enfocarse más en la forma de hablar que en el contenido espiritual. Había mucha tensión entre ricos y pobres, pues las personas de Corintio valoraban mucho el estatus social. También vemos que la iglesia fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, y esto lo vemos en Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintios, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por tanto, Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, era una congregación compuesta por judíos y gentiles convertidos, con diferentes culturas y sociales muy marcadas, lo que produjo conflicto entre ellos. Eh, Ellos estaban enfrentando problemas, estaban enfrentando divisiones, inmoralidad, pleitos legales y malos entendidos sobre doctrinas cristianas. También vemos algo importante de la primera carta aquí a los Corintios para la iglesia de hoy, es que nos enseña a corregir errores que enfrentamos, sean divisiones, pecado, desorden espiritual. También nos llama a que vivir una vida en santidad, una vida en unidad y una vida en amor. Nos recuerda que Cristo es el centro de la iglesia. Qué tan lindo. Yo sé que vamos a emprender este viaje, a conocer esta epístola de los Corintios, de la primera carta, porque nos enseña muchas cosas. Y qué bonito es poderle decir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude en este día a poder comprender lo que Él nos quiere enseñar a través de esta carta. Porque sabe una cosa, esto nos da una esperanza segura de la resurrección y de la eternidad con Dios. En conclusión, la carta de Primera Corintios es una guía poderosa para la iglesia actual, para vivir en unidad, en pureza y amor, y enfocarnos en Cristo como nuestra verdadera sabiduría y esperanza. ¡Qué hermoso! Todos nosotros somos la iglesia, y qué hermoso que la iglesia viva en unidad, en pureza y amor. Ese es mi anhelo de todo corazón. Y yo deseo que en el Espíritu Santo podamos entender esta grandeza de lo que Dios nos ha preparado para iniciar este programa. Entonces, como primer punto,
tenemos un llamado a la santidad en medio de un mundo lleno de corrupción. En 1 Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como lo vimos entonces en el contexto histórico, aquí la ciudad de Corintios era un centro de inmoralidad. En un mundo antiguo había sexualidad desenfrenada y una religión basada en la prostitución como una forma de adoración. Y es por eso que el apóstol Pablo le hace un llamado a la iglesia a no contaminarse con la inmoralidad de la sociedad. Y en estos versículos encontramos dos puntos muy importantes para la iglesia que todo cristiano debe comprender. Somos santificados y llamados a ser santos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice, santificados. Y esa palabra significa ser hecho santo o ser apartado. Nosotros, los creyentes, hemos sido santificados al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibiendo la justificación y el perdón de Dios por nuestros pecados. En 1 capítulo 6, versículo del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Espectacular. ¡Wow! Que dice aquí la palabra de Dios, excelente. Yo creo que aquí está muy claro lo que el Señor nos dice a través de este versículo. La palabra santificados también hace referencia a que los creyentes han sido apartados o separados para Dios. Colosenses 1 del 12 al 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Espiritualmente ya no somos parte de este mundo, sino que hemos sido santificados para formar parte del pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado de ser santos nos habla de un proceso continuo en la vida de todo creyente y es la decisión personal que usted y yo tenemos que tomar al apartarnos del pecado, apartarnos del mal para vivir una vida agradable para nuestro Dios. Los hijos de Dios ya hemos sido santificados, pero tenemos que comprender que la vida cristiana es un camino de santificación donde debemos crecer en obediencia por medio del temor de Dios y nuestra comunión con el Señor. Segunda de Corintios 7:1, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Dios nos ha llamado a ser santos y es por eso que nos ha provisto de lo necesario para que cada uno de nosotros podamos cumplir con ese llamado. Nos ha dejado su palabra. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nos ha dado dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, como iglesia, como hijos de Dios, somos llamados a vivir en santidad, aún en un mundo y en una sociedad llena de pecado, de inmoralidad y de maldad. Es decir, debemos recordar que somos sal y luz en este mundo. Si vemos en Mateo 5 del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que estáis en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces es por eso que el Señor nos hace un llamado, no vivir conforme a los valores de este mundo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo está llamando a los creyentes a no tomar el estilo de vida y valores y comportamientos de este mundo. Ya no más. Ya haga un par en su vida. Ya mire, si usted realmente ha recibido a Cristo en su corazón, nosotros comenzamos a santificarnos en el Señor. Y lo otro que quiero compartirles en este día es que tenemos un llamado a fomentar y mantener la unidad de la iglesia. Primera de Corintios 1, del 10 al 15. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis dado una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracia a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces, uno de los problemas principales de la iglesia en Corinto era las divisiones que había entre ellas. Es decir, que se habían formado diferentes grupos que tenían conflictos o contiendas entre sí. Entonces, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos? Por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Aquí lo dice en el versículo 11. Entonces, ¿cuál era la causa de esta división y contienda dentro de la iglesia? Es que unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y dice, y yo de Cristo. Entonces, las divisiones aquí, las contiendas eran causadas por las afinidades humanas. Pues unos decían que eran afines a Pablo, otros eran afines a Apolos, otros eran afines a Cefas, por causa de su afinidad como humana, ¿cierto? Había perdido de vista lo principal. Tenía que estar unidos para poder cumplir el propósito de Dios en la sociedad. Y muchas veces eso lo vemos hoy en día dentro de la iglesia. Hoy en día en la iglesia moderna tenemos el mismo problema de la iglesia de Corintio. Nos dividimos por afinidades humanas. Aquellos que se sienten o se creen amigos de los pastores de la iglesia, o los que solamente están dispuestos a servir si sus líderes o las personas son de su agrado, o los que solamente se relacionan con personas de su mismo ministerio dentro de la iglesia.
Pero todos los cristianos tenemos que comprender que ningún pastor, que ningún líder nos ha dado la salvación. Quien murió por nosotros, el único que nos ha dado salvación ha sido y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre del Pablo? Si algo el Señor lo que más anhela es que hoy vivamos en unidad primeramente con Él y con los del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que somos la iglesia. Entonces todos debemos servir con amor y tener un compromiso primeramente por causa de Cristo y no por causa de ninguna persona. Y qué tan bonito de que yo empiece diciéndole al Señor, gracias, Padre, por permitirme en este día, Padre, presentarme delante de ti, maravilloso Dios. Qué privilegio hermoso, Señor, que estemos unidos aquí, Señor, como iglesia, Señor. Primeramente pidiéndote, Señor, que nos enseñe a corregir nuestros errores. Que vivamos siempre la unidad en Cristo Jesús, no viviendo en pecado, en desorden, en división, ni en desorden espiritual. Queremos vivir una vida santa, una vida en amor, Padre de los cielos. Gracias, porque tú nos das la esperanza segura en la resurrección y en la eternidad contigo, Padre de los cielos. Gracias, Señor, porque podemos vivir, Señor, oh Dios, en unidad, en pureza, en amor. Enséñanos, Señor, oh Dios. Gracias por este día. Prepáranos, Señor, oh Dios de los cielos, para los días siguientes, papá, para que cada día, Señor, sea tu amor y tu bendición sobre cada vida presente, papá. Te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo, en acción de gracias y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!